Estamos grabando. Entonces las funciones exponenciales son de este tipo. Entonces nosotros tenemos, esto acuérdense que en lugar de y pasa a llamarse f de x, que significa depende este valor del valor de x. Acá las funciones exponenciales ustedes tienen que estar en el exponente. Entonces ustedes ven que acá tienen una forma de potencia, esta es una base y acá está el exponente. Entonces esto es una función exponencial. Entonces esto sería como escribir 3 a la x. Entonces la base es 3 y x es el exponente, entonces lo que varía es el exponente. Eso es una función exponencial. Entonces, en este ejemplo, ustedes tienen una función exponencial con base 2 y el exponente es x. Entonces lo que se va variando es el exponente acá. Entonces, en este ejemplo, ustedes ven que la base, esta base 2, es mayor que 1, entonces es una función creciente. Entonces, ahora, para ver los valores, vamos a ver qué tenemos. Cuando vale menos 3, acuérdense que es el exponente acá, ¿sí? Entonces sería como escribir 2 a la menos tercera potencia. Entonces, como escribir 1 sobre 2. Acá viene el exponente 3, queda así sin el signo. Y esto es equivalente a escribir 1 sobre 2 a la tercera, que es 8. Entonces nos quedaría de esa forma. Entonces, acá ven que cuando x vale menos 2, se trabajaría de la misma forma. Entonces acá se invierte o pasa a dividir al 1, entonces queda 2 a la segunda potencia. Acá perdió el signo, ¿sí? Porque pasó a dividir. Y esto es igual a escribir a 1 sobre 4. Entonces ustedes ven que acá el eje de x funciona como asíntota, una asíntota horizontal. Después van a ver que todas las funciones van a pasar por este punto, que ese punto, vamos a señalarlo. ¿Cómo leemos ese punto? A ver quién se acuerda. Ese punto es 0,1, ¿sí? Entonces, ese punto es un punto 0 en x, 1 en y. Y aparte es 1 positivo, porque está arriba de la intersección, ¿sí? Del origen, que es este punto de intersección, se llama origen. Es creciente porque a la medida que yo me voy hacia la derecha con los valores de x, tengo valores más grandes de y, o de f de x, ¿sí? Después, de una de las propiedades dice que cuando x vale 1, acá x vale 1, acá el valor de y va a corresponder con el valor de mi base. Entonces fíjense que acá cuando x vale 1, f de x vale 2. Y esto es como escribir 2 a la primera. Esto es igual a 2. Entonces acá se comprueba esa propiedad. Bien, eso es lo que le podemos sacar a esto. Sí, vamos a ver. Por otro lado, acá tenemos un valor de base que es menor que 1, ¿sí? En este caso, acuérdense que nosotros decimos que la base A tiene que ser un valor en 0 menor que A y A menor que 1. Entonces, si lo escribo, la función exponencial es decreciente cuando la base A tiene valores entre 0 y 1. ¿Sí? Sin tomar el valor 0 y sin alcanzar el valor 1. O lo otro que ustedes pueden llegar a considerar que van a ser números entre 0 y 1 que son decimales. Entonces,
A puede tomar valores decimales entre 0 y 1. Van a tener este tipo de función. Entonces, esta es una función exponencial, donde la base es una base decimal, entonces este es un medio de la x. Un medio de la x, si usted lo resuelve en la calculadora, les da 0,5. Entonces, este 0,5 acá está elevado a un exponente x. Ustedes van a ver que es una función decreciente donde el eje x funciona como asíntota vertical. Van a ver también que este punto de intersección con el eje vertical es el punto 0 de x, 1 de y positivo. Como ya les decía, es decreciente porque en la medida que vamos hacia la derecha, los valores de y van siendo más chiquititos. Y lo otro que cuando acá vale 1 de x, acá va a tomar el valor de la base. Entonces que acá es 0,5. Bien. Y acá están los dominios y la función. Entonces, y acá está comparando las gráficas de una gráfica de exponencial creciente con la base en el número e, y una base de exponencial decreciente, donde acá el número e está dividiendo, entonces acá pasa a ser como si fuera un decimal. Entonces fíjense que el que es creciente con el número e, acuérdense que el número e vale aproximadamente 2,71 y monedas, ¿sí? Entonces es mayor que 1, entonces esto va a crecer de esta forma. Y lo otro que van a ver es que en los dos casos se intersectan en este punto y cortan al eje y en ese punto, que ese punto era 0 de x, 1 positivo de y. Y en los dos casos este eje horizontal, el eje x, funciona como asíntota. Y van a ver que este eje vertical, el eje y, funciona como línea de simetría. Entonces la línea de simetría funciona como si fuera un espejo. Entonces esta rama de acá, si consideramos la línea esta de simetría, es un reflejo de esta otra. Después ven que acá esta es creciente, mientras que la otra es decreciente. Habiendo hablado de eso, propiedades ya las nombramos, más ejemplos. Este es lo mismo que estábamos hablando recién. La salvedad, la diferencia, acá dice 2 a la menos x. 2 a la menos x. Esto es como escribir 1 sobre 2, ¿sí? Y acá podemos poner x, y si no lo podemos poner acá, ¿sí? Y acá está 2 a la x, que cumple con las mismas condiciones. Como 2 es más que 1, mayor que 1, entonces acá esta función es decreciente. Y en el otro caso, como es, esto es un medio, o 0,5, es decreciente. Se intersectan acá, la línea la línea del eje X funciona como asíntota horizontal, esta línea funciona como eje de simetría, que es la línea del eje Y, ¿sí? Y acá están las propiedades. Acá de las propiedades, la que más nos puede interesar, no está listada, pero tendría que ponerles, ya les digo que acá, como se puede ver más, el logaritmo natural de e es igual a 1. Esa va a ser la propiedad que nos va a interesar. Y si no, el logaritmo decimal de base 10 de 10 es 1. Entonces, este es el logaritmo de la misma base. Logaritmo de la misma base. Entonces, esto es como decir, ¿cuál es el exponente que yo necesito elevar a 10 para que me dé como resultado 10? Entonces, acá esto sería 1. Entonces, acá para que el número e y el resultado, el número e. Entonces, esto es un exponente de 1. Acuérdense que el logaritmo natural es el logaritmo de base e. Pero esto no se escribe, sino que en la calculadora ven ln. Bien.
Eh, vamos a ver esto. Cuando ustedes tienen, vamos a hacer con la calculadora, fíjense que hacemos el logaritmo decimal de 1, ¿cuánto da? Ahí para que vean, el logaritmo decimal de 1 da 0, 0. ¿sí? Que empieza acá en esta escala. Ahora, fíjense, el logaritmo de 10, logaritmo decimal de 10, ¿cuánto da? 1, profe. Bien, que coincide con este valor acá, de esta escala, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que esta escala, voy a escribir, acá arriba es lineal y acá abajo es logarítmica. Entonces, ¿cómo vemos eso? ¿Sí? Van a ver dos cosas. Acá van a ver que en este espacio pasamos de 0,1 a 0,2. Este espacio 0,2 a 0,3, ¿sí? Aproximadamente el mismo espacio te representa el mismo cambio de unidades, ¿sí? Ahora, fíjense todo este espacio entre el logaritmo de 1 y el logaritmo de 2. Hay un espacio mucho más grande, ¿sí? Y lo otro es que fíjense que acá de 2 a 3, de 3 a 4, este espacio se va achicando. Entonces, no es el ejemplo más lindo, pero el más chiquitito de todos es espacio. Acá está entre el logaritmo de 9 y el logaritmo de 10. Entonces, fíjense, ¿cuánto les da el logaritmo de 2? Cuéntenme, voy a borrar. 0,30 y varios números más. Bien, 0,301 aproximadamente. Entonces, fíjense que acá tenemos el logaritmo de 1 vale 0. El logaritmo de 2, 0,300 y piquito, ¿sí? Entonces, ahora, esto es para que vean cómo se va corriendo la escala lineal con la logarítmica. Ahora hacemos logaritmo de 3. Fíjese que el logaritmo de 3 es 0,477, por eso está acá entre el 0,4 y 0,5. Acuérdense que esto de acá arriba es lineal y abajo es logarítmica. Entonces ustedes ven cómo se va corriendo. Por otro lado, el logaritmo de 4, ¿cuánto les da? Miren, a mí me da 0,6. 0,602. Bien. Entonces acá, este número de acá abajo, acuérdense que esta escala de acá abajo es logaritmo. Entonces el logaritmo de 4 es 0,600 y pico, ¿sí? El logaritmo de 5, ¿cuánto les da? 0,698. Bien. Fíjense que da cerca de 7. ¿Ven? Entonces ustedes acá abajo están viendo que esta escala es logarítmica y esta escala acá arriba es lineal. Entonces ustedes ven que comparando una escala con la otra, los números se van corriendo. Entonces esa es una forma de verlo, ¿sí? Después si hacemos logaritmo de 6, 0,778. Logaritmo de 6 está por acá. Entonces, después logaritmo de 7, 0,84. 84,5. Logaritmo de 8 y de 9, ¿quién me dice? Más de 0,9 tiene que dar. El logaritmo de 8 da 0,903 y Bien. pico. El ¿El logaritmo logaritmo de cuánto más, dijo, de profe? 9. De, de 9, 0,954. Bien. Entonces ustedes estuvieron haciendo las cuentas y ven que este espacio acá es donde más se acercan. Entonces fíjense que el logaritmo entre el logaritmo de 1 y el logaritmo de 2 es donde hay más espacio, y acá se va achicando los espacios en la medida que nos acercamos al 10. Entonces esta es una escala logarítmica. Entonces eh, acá para este espacio no van a hacer el mismo cambio de unidades.
les voy a mostrar acá, en este otro, fíjense que esta es una escala aritmética o una escala lineal, que empieza en 0, termina en 10, y acá ven que por cada espacio, entre cada espacio, cambia una unidad, ¿sí? Va de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, ¿sí? Cambia una unidad en el mismo espacio. En este caso, que es la escala logarítmica, ustedes ven que empieza en 1 y termina en 10, ¿sí? Después lo otro que van a ver es que el espacio mayor está entre 1 y 2. Después se va comprimiendo el espacio y va haciéndose más chiquito en la medida que nos acercamos hasta el 10. Entonces el espacio más chico está entre 9 y 10. Esa es una escala logarítmica. Las escalas logarítmicas se usan para fenómenos que son curvos o responden a un fenómeno exponencial, ¿sí? En este caso, voy a correr la calculadora. Esto es el crecimiento de células. A ver, lo voy a escribir así no queda en el aire. Crecimiento de células, bacterias y otros. Es sí, una regla exponencial. Entonces, ustedes van a ver, vamos a mirar un ratito. Acá dice, esta es la fórmula que crecen esas células. En este ejemplo son amebas. Entonces acá en este ejemplo va de 18 millones a 0 en el eje vertical, y en el eje horizontal va de 0 a 25. ¿Sí? Entonces en este eje vertical tenemos número de amebas. Las amebas son seres unicelulares. Entonces quiere decir que tiene todas sus funciones. Come, se reproduce, bueno, se muere, cumple todas sus funciones y es una célula chiquita. Entonces, crece con este tipo de escalas. Y acá ven el eje horizontal el tiempo. Entonces, para este ejemplo, vamos a suponer que empezamos con una ameba y esta ameba tiene, fíjense, en el tiempo 0 empezamos con una ameba. Entonces, esto es base del logaritmo de 2 porque estos responden a una fórmula que es 2 a la x. Entonces, si ustedes hacen en el tiempo 0, que en realidad acaba el tiempo, ¿sí? En el tiempo 0 queda 1 por 2 a la 0, porque el tiempo es 0, entonces esto les queda 1. En el tiempo 1, entonces esto es igual a 2, perdón, escribí mal, 2 a la primera, entonces 2 a la primera da 2, entonces 1 por 2, esto es 2. 2 a la tercera es 8. Y así se va completando este cuadrito. Les voy a mostrar como una imagen de una ameba, antes que me olvide. Estas son amebas. Esta es una ameba. Esta también me parece. Entonces son seres de tamaño celular. Entonces, celular, bacteriano, ¿sí? Bien, vamos a volver. Entonces hay muchos fenómenos que siguen este tipo de gráfico. Y cuando nosotros hacemos el gráfico, ustedes van a ver acá. Entonces, esto es lineal en el eje vertical, es lineal en el eje horizontal. Y acá cuesta mucho leer estos números. Todos esos números, si nosotros queremos leerlos acá, no podemos. Nos cuesta porque están muy comprimidos, ¿sí? ¿Qué se hace? Se usa, y como fíjense que este fenómeno es una curva exponencial, es parecida a las curvas que veíamos al principio de la clase. Lo que se hace, se usa una escala logarítmica que queda así. Entonces, acá en la escala logarítmica nosotros podemos leer los números chiquitos, esto se lee 2, ¿sí? En 1 hora, acá se lee 4 en 2 horas, se leen los números chiquitos y los números grandes dentro de la misma escala. Entonces, ¿qué se hace?
acá se saca el logaritmo, en el eje vertical es el logaritmo del número de amebas. ¿Sí? El logaritmo de esto. Y acá el eje horizontal es el mismo. Nos estamos quedando sin tiempo, me queda 10 minutos, así que saben que envío enlace nuevo. Entonces, como este fenómeno es un fenómeno que responde a una exponencial, cuando yo uso un logaritmo de este lado, entonces acuérdense que el logaritmo es la función inversa del exponente. Entonces, porque yo hago el logaritmo de e es igual a 1, quiere decir que 1 es inversa de la otra. Acá me queda una línea recta. Entonces, el eje horizontal es una escala lineal, una regla de 3, y en el eje horizontal lo que uso es un logaritmo. Entonces, por eso acá me queda esta línea recta. Entonces, de igual manera, se sucede con la radiación. En este ejemplo, voy a hacer un zoom. Nosotros tenemos carbono 14. El periodo de semi-desintegración del carbono 14, 5.730 años. ¿Sí? En este ejemplo, ustedes ven acá la curva, la actividad inicial es 10.000 de actividad. Esta es una actividad inicial. Entonces, fíjense, pasan 5.730 años, que es el periodo de semi-desintegración, y bajó a la mitad la actividad. Pasamos de 10.000 a la mitad, que son 5.000. ¿Sí? Después pasaron dos veces 5.730 años, que son estos 11.460, y pasamos de 5.000 a la mitad de 5.000, que son 2.500. Después pasó otro T medio, 18.000 y pico de años, pasamos a 1.250 de actividad, pasó a la mitad. Pasó otro periodo de semi-desintegración, 22.920 años, llegamos a 625 de actividad. Entonces, este es un fenómeno exponencial. Es un fenómeno que, si acá está la fórmula, entonces ustedes ven que la actividad va a depender de la actividad inicial, de la constante de desintegración, que se calcula con el logaritmo de 2 y el t medio, ¿sí? Y el tiempo. Por otro lado, ustedes van a ver que acá todo este término es un exponente del número e. Entonces, como acá es exponente, acá es negativo, entonces acá tenemos una curva que es decreciente. Entonces pasa el tiempo y la actividad es más chica. Eso es decreciente. Entonces acá están viendo lo que pasa con el carbono 14. Acuérdense que el carbono 14 existe en todos los seres vivos. Y acá, en este ejemplo, lo que yo puse es cómo despejar el tiempo. Entonces, acá vamos a leer un poquito. ¿Sí? Una muestra se analiza, en una muestra se analiza el carbono 14. Se estima una actividad inicial de 1000 becquerel. Y actualmente tiene una actividad inicial de... a ver, voy a correr. 250. Entonces pasamos de 1000 becquerel, que es la actividad inicial, a 250. Entonces acá pide estimar el tiempo para este ejemplo. Entonces primero, acá tenemos actividad, es igual a la actividad inicial por el número e, y acá está todo el exponente, menos lambda t. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué se hace? A mí me interesa despejar el tiempo que está acá como exponente. Entonces acá lo primero que hago, la actividad inicial pasa dividiendo del otro lado del signo igual, pasa para acá. Entonces queda esta igualdad, la actividad inicial, actividad sobre actividad inicial es igual a todo este término, el número e por ese exponente. Ahora, fíjense que me interesa el tiempo que está en el exponente acá. Entonces, ¿qué es conveniente? Aplicar logaritmo natural en los dos lados de la ecuación. Entonces, logaritmo natural de este lado, logaritmo natural de este lado. Hay una propiedad, entonces, que
el logaritmo natural de una potencia hace que el exponente pase a multiplicar todo, ¿sí? Entonces, todo este término, todo este exponente, viene acá a multiplicar al logaritmo. Entonces acá queda menos lambda t, que es lo que está acá. ¿Sí? Ahora, este término, logaritmo natural de e, es igual a 1. Entonces acá queda menos lambda t por 1. Que se sobreentiende y por eso no se termina de escribir el 1. Y de ahí pasamos a despejar tiempo. Entonces acá esta constante de esa integración pasa a este lado. Entonces fíjense, acá tenemos logaritmo de la división de estas actividades. Nos queda acá logaritmo de la división de estas actividades. Dividido esta constante, ¿sí? Que es la constante típica de radionucleido. Entonces es lo que dice acá. Entonces acá el tiempo nos queda el logaritmo natural de la división de la actividad sobre la actividad inicial, 250 sobre 1000, ¿sí? Y ese resultado se divide por esta constante. Entonces, nosotros estimamos que el tiempo que pasó para pasar de una actividad de 250, hay que plantearlo al revés. El tiempo que pasó para ir de una actividad de 1000 de carbono 14 a 250 son aproximadamente 11.460 años. Entonces, esa es la cantidad de tiempo que pasó para llegar a este nivel de actividad. Y eso es con ese ejemplo. Porque después les toman exámenes y les piden que despejen tiempo y ustedes están en la duda de cómo se hacía. Y si no, no saben no saben el tema de cómo se despeja, qué propiedad se aplica. En general, cuando después les toman exámenes, les dan por entendido de que ustedes saben aplicar propiedades y todo eso. De que, por eso yo les doy el tema acá. Tratando de que sumen esa arma o esa herramienta para su utilización. Nos quedan 2 minutos 20 segundos, así que vamos a ver si redondeamos este ejemplo. En este ejemplo 3, porque después vamos a continuar con este, tenemos flúor 18. El flúor 18 tiene un periodo de semidesintegración de 110 minutos. Si ustedes buscan en la bibliografía, dice 109,7, 109,8 minutos. 109,7, más o menos. Entonces vamos a decir, para este ejemplo 110. Tenemos una actividad inicial de 1000 becquerel. Entonces, fíjense que la actividad inicial va acá. Y acá se calcula la constante de esta lambda, que es el logaritmo natural de 2, dividido el tiempo de semidesintegración. Entonces queda todo este número. 0,6931 y pico dividido 110, entonces queda 0,0063 por minuto. Esa es la constante. Y acá yo lo que hice fue construir una tabla de las actividades de cómo van decayendo. Fíjense, pasa 110 minutos y pasamos a la mitad de la actividad. De 1000 pasó a 500. Pasaron 220 minutos, de 500 pasó a la mitad, que es 250. Pasaron 330 minutos, pasó a la mitad de 250, que es 125. Entonces, así hasta que llegamos a aproximadamente 2 de actividad. Este es 1,95 de actividad y 990 minutos. Y después en la otra columna que ven acá a la derecha es el logaritmo natural de la actividad. Y esto se saca para hacer el gráfico, ¿sí? Entonces este logaritmo natural después lo vamos a hacer en centímetros. Ya se corta, así que en 5 minutos se corta y les envío enlace nuevo. Así pueden ir a refrescarse.